Hola, buenos días. Perdonad los 2 minutos de retraso. ¿Ya empiezo? Sí. Bueno, Enric me invitó a venir aquí, ¿vale? Yo le digo, pero ¿qué quieres que cuente? Y me dice, bueno, cuenta cómo te inspiras tú o cómo consigues tú nuevas ideas. Y entonces vine con esta idea de dónde viene el futuro. Para contaros de dónde viene el futuro, ¿vale? Antes os tengo que hacer una pequeña confesión, ¿vale? Yo me llamo Daniel Calabuch y sufro el síndrome del impostor, ¿vale? Hay gente que tiene otros defectos, yo tengo el síndrome del impostor. Vivo con ello prácticamente desde el primer día que me dedico a la creatividad. Creo que es una cosa que la tengo por culpa de haber estudiado en ESADE, ¿vale? Y dedicarme a la creatividad. Es verdad que Risto también estudió ESADE, pero no es consuelo. Lo que sí que recuerdo es que yo he tenido durante toda mi vida ese síndrome del impostor, pero hubo un momento en mi vida que eso se agravó y se agravó mucho, ¿vale? Y fue a raíz del comentario que me hizo un compañero de trabajo, que lo que me dijo es una frase, algo así como, tú, más que creativo, tú eres bueno conectando cosas. Tú coges ideas de aquí y de allá y de repente, ¡pum!, sacas algo nuevo. Yo me lo tomé fatal, me sentó fatal. Claro, yo decía, soy un gran impostor, ¿no? O sea, un verdadero creativo lo que hace es crear ideas originales, ¿no? De la nada, de repente, pues saca una idea pues brillante, nunca antes vista. Y, como os digo, pues caí en el síndrome. Y si salí de ese síndrome, y hoy os lo vengo a contar, fue gracias a un libro. No un libro de autoayuda, ¿de acuerdo?, sino otro libro. Un libro de Steven Johnson que se titula ¿De dónde vienen las buenas ideas? Steven Johnson en este libro dice que las buenas ideas, o las grandes ideas, al contrario de lo que creemos la mayoría de las personas, no vienen, la mayoría de veces, no vienen de un momento eureka, eso de, he caído en esto, ¿no? No. Al parecer él ha estudiado de dónde han salido las grandes ideas de la humanidad y dice que la mayoría de veces esas ideas aparecen por explorar y combinar ideas que ya existen. Y le ha puesto nombre a ese fenómeno, y es lo que vengo a contaros hoy, ¿vale? Él le ha puesto el nombre de el adyacente posible. El adyacente posible vendría a ser algo como una especie de futuro en la sombra, ¿vale?, que ronda en los límites del estado actual de las cosas. Una especie de mapa de todos los caminos que están aquí, ¿vale?, y que tenemos la capacidad de alcanzar. Os lo voy a poner quizás con un ejemplo que es más fácil, ¿no? En 1440, ¿de acuerdo?, Johannes Gutenberg, ¿vale?, él tenía un cuñado que se dedicaba al vino, ¿vale? Y ese cuñado que se dedicaba al vino le enseñó cómo se prensaba el vino, ¿vale? Al mismo tiempo, y eso igual quizás no todos lo sabéis, Johannes Gutenberg se dedicaba a vender espejos. Espejos que se traían de China, desde hace un tiempo, gracias a lo que es la ruta de la seda, se traían espejos. Y ahí él también conoció lo que eran los caracteres móviles, ¿no?, que es esos caracteres que inventó un herrero chino para acuñar lo que son los símbolos, el idioma chino. Que eso se hacía manualmente, ¿vale? Y en total que no era algo eficiente. Al mismo tiempo, Johannes Gutenberg, él mismo desarrolló un prototipo de tinta con aceite, que es el precursor de la tinta que utilizamos hoy. Y se daba que en aquel momento ya los molinos de agua empezaban a poder fabricar papel, ¿vale?, de una manera más o menos rápida. ¿Qué ocurrió? Que con todos con estas cosas que vienen de industrias totalmente diferentes, Johannes Gutenberg lo que hizo fue juntarlo todo e inventar lo que es la imprenta. La imprenta, ¿vale?, por decir así, es el adyacente posible de todo lo que había antes. Y lo que es interesante es que expande esa frontera, ¿vale?, y la expande no solamente para crear algo nuevo, sino para dar las posibilidades de que crezca algo muchísimo más grande. La Biblia, pero no solamente la Biblia, sino lo que luego vendría a ser la máquina de escribir, la enciclopedia, ¿vale?, y luego vendría la Wikipedia, ¿vale?, y la impresora. Otro ejemplo, ¿vale?
cuando existían todas estas tecnologías, en el 2005, ¿vale? Teníamos que había 3 tíos que con todas estas tecnologías pudieron crear YouTube. Y YouTube, aparte de colocar un primer vídeo, nos ha dado perspectiva a todo esto. Todas esas tecnologías que estaban antes, en el 2000, por ejemplo, no estaban, con lo cual no era posible crear YouTube. Si algo nos permite crear YouTube, ese posible adyacente es el momento en el que tú puedes coger y expandir y crear una nueva cosa. Por resumíroslo, ¿vale? El posible adyacente es entonces esa frontera en expansión, ¿no? Ese conjunto de todas las ideas, palabras, canciones, conceptos, ¿vale? Tecnologías posibles que están a un paso de lo que existe, ¿vale? Esto de aquí. Todo lo que no está ahí lo englobaríamos dentro de lo que es el remoto posible, que es lo que ocurrirá gracias a que inventemos esa cosa nueva. Pensar en algo así. Sin la rueda no existirían las carreteras, no existiría el tren, no existirían los aviones, ¿vale? Sin las carabelas no existiría América, ¿vale? Os pongo ¿y para qué sirve, ¿no, esto del adyacente posible? Pues os pongo un ejemplo. En el 2008, ¿vale? Yo trabajaba en una agencia que se llama 6 grados y se nos ocurrió una idea para Bacardí, ¿vale? Que era coger a 4 grupos de 3 jóvenes que queríamos que recorriesen Europa con cámaras, ¿de acuerdo? Y que su viaje lo grabasen y lo colgasen en YouTube, ¿de acuerdo? Y en sus posts, ¿vale? Lo que queríamos es que una cosa que habíamos recibido del target, que es que ellos querían saber cómo era eso de viajar, algo aspiracional para ellos, cómo lo podíamos retransmitir. Bueno, pues creamos esta campaña. Esta campaña que tuvo luego una continuidad durante 3, 4 años, os la cuento porque justo un año después de haberla creado, o un poquito después, ¿de acuerdo?, apareció un programa que igual todos conocéis que se llama Pekín Express. Pekín Express era la misma idea, pero como era para la televisión había que añadir un poquito de caña. Así que a los participantes les daban €1 al día para gastar y luego además tenía que ver quién llegaba primero. Pero la idea se parecía. Y un año más tarde apareció Callejeros Viajeros, que era básicamente la misma idea, es decir, quiero retransmitir las experiencias que se viven viajando y las vamos a enseñar en un programa de televisión. Pues el adyacente posible, esto que dices, bueno, al final es una copia, es una coincidencia, supongo que a alguno de vosotros os ha podido pasar trabajando en creatividad. ¿Es una copia, es una coincidencia? Hay gente que me llamaba y me decía, oye, pero es que os han copiado. Y digo, bueno, yo quiero creer que no. Es verdad que todos tienen algo en común, aparte de que digan a los viajes, es el uso del color rojo, ¿vale? Esto no sé por qué es así, no lo puedo explicar. Pero lo que sí que os puedo decir, lo que sí que me enseñó esta idea del posible adyacente es que justamente esto es el adyacente posible, esto es lo que provoca. Y es que alguna vez habéis oído la expresión esta de que es que estaba en el aire, ¿vale? El adyacente posible explica que a lo largo de la historia se ha demostrado cómo muchos descubrimientos científicos, ¿de acuerdo?, y técnicos se realizan a la vez, de forma muy similares, en sitios del planeta muy diferentes, sin que hayan hablado, ¿de acuerdo?, esas personas que lo investigaron, ¿no? Por ejemplo, el pararrayos. Por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies. Se lo asignamos siempre a Charles Darwin, pero Russell estaba ahí publicando el mismo año un documento con unas conclusiones muy parecidas. O, por ejemplo, el proyector de cine. En el mismo año, tanto en Alemania como en Estados Unidos, se llegó a un prototipo muy similar, ¿de acuerdo? O el teléfono. Por horas llegó antes Graham Bell a Elisha Gray a patentar el uso del teléfono, ¿vale? Mirad la máquina de vapor. La máquina de vapor, hay más de 15 personas que inventaron la máquina de vapor en sitios del mundo muy diferentes, ¿de acuerdo? Llegaron a la misma conclusión. Y ya no os digo lo que es la bombilla. Se lo atribuimos a Thomas Edison, pero hay 23 prototipos, ¿de acuerdo?, de bombilla sobre la misma fecha que Thomas Edison inventó la bombilla, que ocurren al mismo tiempo. Así que no es de extrañar que cuando nosotros, por ejemplo, nos pasen publicidad, que tú utilizas el deepfake, ¿vale? Y aquí conocemos todos la campaña de Cruzcampo, pero en el mismo año, ¿de acuerdo?, el deepfake se utilizaba en países como en Estados Unidos con Elon Musk, en Inglaterra con David Beckham, ¿vale?, o en Rusia con Bruce Willis, ¿vale? Esto lo explica el posible adyacente. Las cosas están ahí y alguien va a ir a coger y lo va a crear.
porque lo que hay ya está ahí posible. Y el adyacente posible, justamente, es esa parte. Lo que está claro es que alguien iba a hacer una campaña con deepfakes. Igual que sabemos que un día los coches van a ir solos. Igual que sabemos que un día los paquetes los van a redistribuir drones, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Lo que no tenemos claro es cuándo exactamente va a ocurrir, ¿vale? ¿Sí? Según la película Regreso al futuro, hace 7 años que tendríamos que ir con patinetes voladores. Seguro que existen patinetes voladores en un tiempo, ¿vale? Lo difícil es acertar si va a ser en el 2015 o en el 2022. Os pongo un ejemplo. En 1990, Lego estaba empezando a hacer películas, estaba empezando a abrir parques temáticos, estaba invirtiendo en videojuegos. Y entonces de repente dijeron, ostras, si nuestra revolución, nuestra gran primera revolución innovadora fue pasar de la madera al uso del plástico, la siguiente lógica es pasar a lo digital. Así que dijeron, vamos a hacer una cosa, lo que vamos a hacer es invertir en una máquina que te mueres, ¿de acuerdo? Que haga unos gráficos geniales para que renderice todas nuestras piezas y que la gente pueda jugar en digital. Así que contrataron la mejor máquina que había y la pusieron en un pueblo de Dinamarca a renderizar todo. Mientras se ponían a hacer eso, ¿vale? Pasó una cosa. Eso sería, lógicamente, bueno, para crear lo que se llamaba el proyecto Darwin, ¿sí? Para ellos, ese era el adyacente posible. Sin embargo, las cosas no ocurrieron así. Las cosas ocurrieron de manera diferente. Lo que ocurrió es que esas posibilidades que nos daban, ¿de acuerdo?, por la velocidad que había en los ordenadores, por la velocidad que había en la transmisión de datos, lo que acabó ocurriendo es Minecraft. El adyacente posible, ¿sí?, no fue lo que ellos prevían, sino que fue Minecraft. Lo que ellos tienen en la cabeza probablemente existirá, pero está en el remoto posible. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque cuando tú abres una puerta, casi seguro que te vas a encontrar con un problema de inmadurez, ¿vale? Y lo que tienes que saber muy bien, y el adyacente te puede ayudar, es decir, cuándo es el momento de lanzar una cosa, cuándo es el momento de utilizar una idea o cuándo no. Os pongo otro ejemplo. Seguro que Steve Jobs, en su cabeza, tenía la idea del iPhone. Seguro. ¿Por qué? Porque como adyacente posible, ¿sí?, él ya tenía, digamos, todo esto en la cabeza. Ya existían los datos, ya existían los procesadores pequeños, ya existía el giroscopio, la pantalla táctil, pero probablemente para inventar el iPhone todavía requería un poco de tiempo. Y él, en lugar de hacer como Lego, que dijo, vamos a lanzarlo ya, pensó, quizás lo que necesitamos no es esperar, sino hacer un paso previo. ¿Y entonces qué hizo? El iPod. El iPod lo convirtió el iPod en el adyacente posible, ¿sí?, que dio lugar al iPhone, y luego, ¿vale?, eso permitió o ha permitido que ahora ya podamos conocer cosas como esto. El adyacente posible, por lo tanto, nos ayuda a reflexionar sobre la madurez de las ideas, sobre si están en el adyacente o en el remoto posible. Hay ideas, ¿vale?, que un día parecía que iban a ocurrir y ahí se quedaron, ¿vale? No es el mercado o las condiciones no eran las suficientemente maduras como para poder salir ahí. Es el caso que ahora veis con los NFTs. Sí, probablemente tengamos cosas de NFTs, pero ¿es el momento o quizás tenemos que esperar un poquito más? O el metaverso. Lo que está claro es que hay que saber esperar hasta que sean las condiciones, hasta que llegue el momento. Y este, por ejemplo, que os enseño ahora, es un caso de ello. Cuando se lanzó, no funcionó. Y ahora vemos que es el momento en el que lo que era un remoto posible, ahora es un adyacente posible. Lo siguiente que os quiero contar, bueno, a mí también me pasó. Yo tenía, por ejemplo, esta idea, que era un juego, ¿vale?, era una idea de juego en el 2011. Yo tenía una idea de hacer un juego para móviles, en el que tú te descargabas una aplicación y gracias a la localización, tú entrabas allí y te decía si tú eras o alien o viajero del tiempo. Y en función, de acuerdo, de lo que tú eras, te asignaba un bando. Tu teléfono escaneaba los teléfonos que había alrededor y te decía, a tu alrededor tú eras alien, y decía, hay 20 viajeros del tiempo a los que tienes que matar. Así que lo que tú hacías era, ibas allí y pum, 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 los matabas. Nosotros nos pasamos 2 años desarrollando esta idea de juego, ¿vale?, pensando, ostras, los móviles lo permiten, puedo tener la localización, se pueden conectar unos a otros, puedo establecer batallas, y nos parecía una idea increíble. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que Google, Niantic Labs tuvo la misma idea, ¿vale?, y un año más tarde, ¿sí?, lanzaba Ingress.
Ingress tenía una cosa que jamás nosotros no tendríamos, que es, imaginaros que para que tú puedas jugar a esto, lo interesante es que cuando tú has descargado la aplicación y te dice que eres alien, a tu alrededor ya haya gente para matar. Necesitas una masa crítica. Nosotros, como éramos tan pequeñitos, no teníamos esa masa crítica. Ingress, al estar detrás Google, lo permitió. Ingress fue un juego que ha tenido cierto éxito. Bueno, hasta el punto que Netflix ha hecho una serie en el 2019 sobre Ingress, ¿vale? Pero probablemente muchos de vosotros no conozcáis, ¿no? lo que es Ingress. Lo que muchos conocéis es el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál fue? Pokémon Go. Pokémon Go tenía las mismas, por decir así, era muy similar a Matachín, era muy similar a Ingress, pero tenía detrás una IP. ¿Qué permitía esa IP? La marca Pokémon, que era globalmente conocida, que tú enseguida pudieses entrar a jugar, que la gente enseguida pudiese hacer. La masa crítica, en lugar de en semanas, la consiguió en días. Y os explico esto porque la tercera cosa que os quería comentar, ¿vale?, es que sobre el adyacente posible es que cuantas más cosas existen, ¿vale?, más posibilidades se crean, ¿no? Y tenéis una buena metáfora es imaginar el adyacente posible como puertas que se van abriendo, ¿vale?, a nuevas estancias. Tú abres una puerta y eso te lleva a una estancia, y eso te lleva a otra estancia. La idea es ir caminando por estancias, ¿vale?, hasta ir descubriendo cosas. Quizás es mejor que os lo ponga con ejemplos. Mirad, en música, ¿vale? Hace un tiempo lo que teníamos era que el hip hop te abre una puerta que es el gangsta rap, igual que la música electrónica te abre una puerta que es la música minimal. Cuando eso confluye, te abre al mismo tiempo una puerta que es el snap. Eso desde el punto de vista cultural o musical. Desde el punto de vista de los instrumentos teníamos el sintetizador, que da origen al sampler, y el sampler al secuenciador. Cuando todas esas puertas se abren, ¿a dónde llegamos? Llegamos al trap, ¿vale? Y ese posible adyacente, que es el trap, lo que tiene es como la imprenta. De repente nos abren nuevas posibilidades. ¿Qué pasa si al trap le sumamos el reggaetón, el flamenco y el autotune? Que nos sale la Rosalía, ¿vale? La Rosalía no hubiese sido posible sin todo esto. La Rosalía era parte de ese posible adyacente. ¿Y por qué nos sirve esto? Esto nos sirve, ¿vale?, porque cuando ahora, por ejemplo, todos estáis hablando ahora de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un posible adyacente. Ahora a nuestro alrededor es una estancia que tiene un huevo de puertas para abrir, ¿sí? Si uno, por ejemplo, coge y le añade poesía, ¿qué le sale? Pues poesía hecha por inteligencia artificial, ¿sí? Si uno coge y abre una puerta que son las imágenes de Google, ¿qué le sale? Pues DALL-E o Midjourney, ¿vale? Tú puedes crear un montón de imágenes. Si en lugar de Google Images abres vídeos, pues ¿qué tienes? Pues tienes Make a Video de Meta, en el que tú, por ejemplo, puedes coger y decirle quiero un vídeo de un robot surreal que está bailando en Times Square, o quiero un gatito que cambia el mando, ¿vale? Y te lo genera en ese momento. Si le añades ya una capa todavía más, esto es muy gracioso, si todavía añades una capa más y dices, ¿y la postproducción? Pues tienes una empresa como un Runway que tú coges y le dices, mira, yo no quiero una mariquita en una hoja, yo lo que quiero es una abeja. Pues le das y la inteligencia artificial te pone una abeja, o una espora, o una oruga, o lo que tú quieras, en pocos momentos. ¿Le añades publicidad? Pues tienes el primer anuncio hecho por inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, en este caso de Lexus. Le añades Pokémon y también tienes, ¿de acuerdo?, un nuevo esto. En este caso, por ejemplo, pones Pokémon to text y te sale, y le pones Pedro Sánchez y te sale el Pokémon de Pedro Sánchez, ¿vale? Y evidentemente puedes abrir una puerta que es muy común abrirla, ¿vale?, que es la de porno, ¿vale?, y te sale, bueno, esto no vamos a ver de momento lo que sale, pero también existe, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de aquí? Que uno cuando piensa en términos de adyacente posible dice, voy a abrir algunas puertas, pero ¿cuáles abren? Entonces, lo que a mí me sirve muchas veces es decir, hay estancias o hay puertas que abren muchas más puertas, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero esas puertas probablemente van a estar más ocupadas. Todo el mundo estaba en los deepfakes, con lo cual es normal que alguien esté en los deepfakes, ¿vale? Hay otra forma de utilizar el adyacente posible. ¿Por qué en lugar de irme a las puertas obvias, por qué no abro puertas que quizás son menos obvias, puertas pequeñas? Por ejemplo, si yo cojo lo que son las cámaras de los ordenadores portátiles y cojo las llamadas por Internet, ¿de acuerdo? ¿Qué me sale? Zoom. Si a eso le añado, que estamos en pandemia, y le añado una puerta pequeña que nadie igual estaba pensando ahí, como el teatro, pues me sale el teatro por Zoom, ¿vale? O, por ejemplo, este proyecto, que es un proyecto propio, ¿no?, que es Unmemory.
¿cómo llegué yo a hacer un videojuego que se lee o un libro que se juega? Pues utilizando esto. Cogí que había ya un posible adyacente que eran los videojuegos y los smartphones, ¿de acuerdo? Que eso me daba la posibilidad de hacer un videojuego móvil, pero a eso le añadí la idea de los libros y así nació, ¿de acuerdo? Unmemory. Resumiendo, ¿vale? Creo que voy en tiempo. Al final, yo os decía de dónde viene el futuro. Bueno, el futuro va a venir sí o sí, ¿de acuerdo?, del posible adyacente, ¿vale? Quizás lo que os haya contado no sea algo como espectacularmente novedoso, tampoco lo pretendía. Quizás era ponerle una palabra o poner un concepto a algo que luego igual lo que nos puede ayudar es a ordenar ideas o a generar nuevas, ¿no? Ya sea desde, como os digo, nuevas formas narrativas, nuevas líneas de negocio o expansión de campañas, ¿no? Yo lo que os quería contar es que lo primero de todo es que, así en modo resumen, que el posible adyacente es una especie de mapa de posibilidades, ¿de acuerdo?, que nos muestra de dónde puede venir el futuro. Os quería contar que es una forma de encontrar nuevas ideas, ¿sí?, que como va a haber bastante gente en ese posible adyacente, lo que tenemos que hacer es hacerlo mejor que los demás. Si hay que robar como un artista, ¿vale? De las campañas que os he puesto de deepfakes, es verdad que existen todas, pero ninguna está tan bien hecha como la de Cruzcampo. Y esto también es importante, a mí me lo han enseñado, hay que saber esperar. De momento tenemos una idea que es una idea buenísima, es chulísima, pero decimos, ¿es el momento? ¿Se dan las condiciones? Y yo, a lo largo del tiempo, he aprendido a decir, esta idea es mejor guardarla en el cajón para sacarla en otro momento. A veces porque las condiciones no se dan, otras veces es porque el cliente no está alineado. Tú estás en un adyacente posible y el cliente está en otro adyacente posible. Tú quieres presentarle un juego de realidad alternativa y el cliente está, que me piensa, es una prensa, ¿no? Y lo último sería que nunca, ¿vale?, el adyacente posible lo que nos invita es a nunca dejar de explorar. Siempre estar, que nuestra curiosidad nos lleva a investigar cosas que aparentemente, ¿de acuerdo?, no tienen conexión. ¿Sí? Que te apuntas a una conferencia, te apuntas a algo, nunca sabes de dónde va a venir eso, esa puerta que vas a poder conectar con lo que ya existe, ¿no? Así que es importante no perder esto. Pero, sobre todo, a mí el adyacente posible lo que me ha ayudado es a lidiar con ese síndrome del impostor que os decía, ¿no? Ahora ya sé que no solamente yo, sino hay más gente que para crear, ¿vale?, lo que hace es explorar y combinar ideas, ¿vale? Perdón, esto tendría que salir de aquí. A mí me ha ayudado, a ti te ayudará también. Si os sentís como yo, podéis escribir a impostoresanónimos@gmail.com y si habéis pillado el chiste de Donato, podéis escribir a impostoresanónimos y boomers@gmail.com, ¿vale? Y aquí, pues, si tenéis alguna duda, me han sobrado 2 minutos. ¿Oído a toda pastilla? ¿O lo he explicado muy bien? ¿O no hay nadie que sufra el síndrome del impostor? Sí. Dígame. Bueno, es una pregunta muy difícil. Cuando una empresa como Lego falla, tú dices, ¿yo cómo lo voy a poder saber? Uno sí que tiene, de alguna manera, como herramientas, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, plantearlo así, muchas veces dices, ¿tengo todas las condiciones? Sí. ¿O me falta algo? Por ejemplo, nosotros estuvimos 2 años dándole a lo del juego este de Matachín, ¿vale? Y de repente alguien dijo, ya, pero Dios, si es que ya tenemos aquí el prototipo, pero ahora tú lo pones y no tienes nadie contra quien luchar. Necesitamos masa crítica. Dices, ostras, pero ya llevas 2 años desarrollando. Bueno, aquello hace ya unos años y ahora con la experiencia he aprendido. Es una cosa, por ejemplo, que es interesante, pero ahora que también, igual al hilo de todo esto de los boomers, ¿no?,
que a la gente que tenemos ya una cierta edad, que peinamos canas, se nos echa a veces o se nos quiere echar, o se nos empuja, se nos anima a salir de un sector o de los sectores más innovadores, a veces dices, ya, pero pues esto es difícil que un millennial te pueda acertar. Un boomer probablemente tenga más experiencia para decirte si estás en el momento o no estás en el momento. Tiene más esa sensibilidad. ¿Más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos.